El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. ¿Cómo están? Oyentes y audiencia también que se conecta, porque esta es la radio que se ve, RCR 750. Y agradecemos en Aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Arteaga y en la conducción hoy estaré yo, Rocío Guijarro, su amiga, porque el doctor Maldonado está moderando un foro en este momento conmemorativo del segundo aniversario de aquella fecha tan significativa para Venezuela, para los ciudadanos, que fue el 16 de julio, donde salimos a la calle a votar en una manifestación ciudadana en todo el país. Y bueno, están haciendo un foro en la sede del Nacional y vamos a contactar al diputado Edwin Luzardo, que se encuentra allá, para que nos comente un poco el significado de este foro que se está ejecutando a los 2 años del 16 de julio que se cumple mañana. Pero aquí en el estudio tengo un invitado muy especial, que es el doctor Benjamín Tripier. Es economista, es consultor en análisis del entorno y bueno, es presidente también de la Cámara Venezolana Argentina y bueno, tiene muchos años en nuestro país, es venezolano-argentino, argentino-venezolano y aquí está en nuestro país trabajando y analizando todo lo que sucede en nuestro país y es consultor gerencial, conoce muy bien el funcionamiento de la empresa en Venezuela. Y lo trajimos pues invitado a propósito de 2 eventos importantes que se realizan esta semana, que son el Caracas Startup Week, que es una semana para mostrar a los venezolanos todo el emprendimiento que se está haciendo en Venezuela. A pesar de las circunstancias, pues el venezolano sigue adelante, innovando, proponiendo y tratando pues de que lleguen a los venezolanos mejores bienes y servicios. Y también hoy en la tarde se inicia la Asamblea Anual de Fede Cámaras. Hoy es la instalación en horas de la tarde en el Paraninfo de la ciudad de la Universidad Metropolitana y mañana será todo un día de debates y de discusiones sobre el país, sobre el plan país o lo que se requiere para el país en el ámbito productivo y empresarial. Bueno, muy buenos días, Benjamín. Creo que todavía no hemos hecho contacto con el diputado, entonces podemos empezar nuestra conversación contigo porque creo que vamos a tener un rato para que nos comentes pues sobre cómo estás viendo tú el sector empresarial, la situación política también, porque eres analista del entorno y se están sucediendo también actividades muy importantes en ese ámbito. Y en este programa Aquí se habla libertad, lo que tratamos es precisamente de promocionar la importancia de una sociedad libre, de una sociedad donde los ciudadanos sean responsables de sus actos, la libertad de elegir, bueno, todo aquello que nos une en lo que tú también haces, Benjamín. Muy buenos días. Buenos días, Rocío. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a la audiencia que te sigue, que definitivamente tiene un perfil muy especial. Pueden entender lo que hablamos nosotros. Así es, sí. Nuestra audiencia además se conecta por rcr.tv, se conecta por Periscope, RCR 750 y también pues nos llama si quieren hacer alguna pregunta o tener alguna inquietud por el 0212-482-9750. Benjamín, tú escribiste un artículo, bueno, además Benjamín es articulista de opinión del diario El Universal y ayer escribiste precisamente sobre el sector empresarial y todo lo que ha sufrido estos 20 años, ¿no? Sí, es una columna diaria que se llama La Vitrina
Diaria. Ajá, es la que te mandé ayer, es la que salió hoy a la mañana. Ah, perfecto. Y básicamente el punto es, hay que reconocer que este año se está produciendo un cambio generacional en la dirigencia empresarial venezolana. Estamos hablando de Fede Cámaras, Consecomercio y con Industria. Los tres con nuevos presidentes y con unos perfiles que, digamos, les permite generacionalmente ver la vida distinta que los que trabajaron para llegar hasta aquí. Estamos con un nuevo principio que lo estamos haciendo por debajo del nivel del agua, vamos a decir, con una recesión profunda y con un proceso inestable en el sistema de precios, pero que también por las características tiene la posibilidad de generar oportunidades. Hoy en día no hay un solo sector en Venezuela que no tenga oportunidades casi inmediatas sobre qué hacer, cómo comportarse. Lo único que sí creo que no se debe hacer, y creo que lo aprendió esta nueva generación, es meterse en política. Uh-huh. Si tú siendo empresario te metes en política, te van a leer como político y no como empresario, y de eso en general el empresario no sabe mucho, porque hay que tener una cierta maleabilidad que quien pretenda manejar una empresa, si la llega a aplicar para su empresa, la va a quebrar. Entonces, un tema importantísimo es concentrarnos en tratar de que el poco empresariado que nos queda se concentre, se agrupe, cierre filas y trate de que no haya una sola empresa más cerrada en Venezuela. Parece sencillo decirlo, pero hoy es más fácil que la semana pasada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los espacios son tan grandes para cada empresa de las que quedan que tiene como hasta cómo crecer. Para hacerlo en condiciones de falta de cadena de suministros, por ejemplo, cuando se te corta la cadena de frío, se te va a ir la electricidad en algún momento, etcétera, requieres ir sustituyendo aquellos servicios que dabas por hechos, que te los proveía el Estado, vas a tener que buscar la manera de proveértelos. Entonces, Benjamín, vamos a parar aquí, pero vamos a seguir con el tema que estás planteando, porque creo que ya tenemos al diputado Edwin Luzardo en línea para que nos comente un poquito que el evento que se está llevando a cabo allí en el Nacional con motivo de la conmemoración del 16 de julio, 2 años. Muy buenos días, diputado, ¿cómo está? Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Queremos que nos cuente brevemente pues lo que significó el 16 de julio para los ciudadanos, porque fue un evento fundamentalmente ciudadano, y cómo lo están conmemorando ahorita en este evento allí en la sede del Nacional. Bueno, en principio, ese fue un evento que tuvo una significación muy importante, no tan solo porque la participación de 7.600.000 venezolanos, que a pesar de la dificultad de logística, de eso recuerdo mucho, a pesar de las contratiempos que fueron muchísimos, sin embargo se movilizaron para expresar lo que era su opinión en base a 3 elementos que nosotros le propusimos a la población. El principal elemento era desconocer cualquier decisión, ir a la Asamblea Nacional Constituyente y todo lo que sería sus decisiones y sus derivados. Ese es un elemento sumamente importante porque primero el resultado que tuvo. A raíz de esa instalación de esa Asamblea Nacional Constituyente espúrea, comenzaron los países, ya no las asociaciones civiles, sino los países como estados, los cuerpos legislativos del mundo, a desconocer lo que era la Asamblea Nacional Constituyente y todo lo que ella produjera. Allí comenzó donde nosotros expresamos en su momento que se entregó la luz roja al régimen con la forma como instituyó esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero el mundo nos acompañó en esa decisión que habíamos refrendado 7.600.000 venezolanos. Por supuesto también a la convocatoria a las Fuerzas Armadas para que asumieran la defensa de la Constitución que estaba siendo violentada en todos sus elementos. Y en tercer lugar, la designación de lo que eran las instituciones venezolanas, el caso del Tribunal Supremo, caso del CNE y otros órganos del poder público
Nacional. Ese era un compromiso que asumimos ese día. Nosotros precisamente llamamos a la fracción 16 de julio porque es un llamado de atención al mundo y al país. Es un llamado que el pueblo, cualquier ciudadano lo exige hoy, que es coherencia. Coherencia a lo que aprobó, porque esa consulta fue aprobada por la Asamblea Nacional venezolana, la legítima. Y luego a los pocos días, entonces se incurre en participar en unas elecciones convocadas precisamente y violentando lo que era la primera pregunta, que es desconocer todo lo que derivara de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue el primer error que se comete en la dirección política del país. Y es por eso que nosotros creemos que el día de hoy, después de tantos episodios que hemos vivido y que tenemos el compromiso de hacer valer lo que allí se aprobó, nosotros tenemos que decirle al mundo y al país que es hora de retomar la ruta que nos trazamos. Y por eso estamos haciendo hoy este foro, para poderle presentar al país el compromiso que tenemos nosotros de hacer cumplir lo que fue esa manifestación del pueblo venezolano. Sí, importante entonces este foro que se está realizando ahí, porque los venezolanos solemos olvidar rápidamente fechas significativas y acciones significativas como fue esta, y es importante recordarla. Muchísimas gracias, diputado Luzardo, mucho éxito, y esperamos los resultados del foro y los volveremos a invitar para que nos cuenten entonces todo aquello que se discutió en el mismo y cómo esta importante fecha debe ser recordada, y sé que ustedes con la fracción 16 de julio en la Asamblea Nacional están permanentemente activos en esto. Muchísimas gracias por su aporte a nuestro programa Aquí se habla libertad. Gracias a ustedes. Bueno, Benjamín, fíjate qué importante esto, porque eso fue un acto ciudadano que además todavía sigue siendo irrita esa designación de una Asamblea Nacional Constituyente, que además está dictando leyes, como que eso queremos que también hablemos, porque estamos hablando del tema empresarial y de la importancia del sector empresarial para que una sociedad prospere, pero te coartan esa posibilidad no solamente con controles y todo lo que tú comentas en tus artículos, sino que también ahora pusieron una ley para el registro de las empresas que alcanza unos niveles que, bueno, ningún emprendedor o pequeño empresario podría sufragar o pagar, ¿no? Sí, hay mensajes contradictorios. Desde el punto de vista nuestro, tratamos de no meternos en política, pero no podemos dejar de analizarla, la política. La fecha esa que tú mencionas, ese rango de fechas, creo que fue el principio de lo que hoy terminó siendo unas legalidades paralelas. Y entonces tú como empresario puedes tener tu corazoncito, puedes tener tu creencia en algún lado, pero tú sabes cuál es el que, si no le cumples puede cerrarte tu empresa. Exacto. Entonces digamos que el pragmatismo es lo que debe privar en las decisiones del empresario, para que en un determinado momento, cuando realmente necesitemos poder empezar a crecer, estemos vivos para hacerlo, vivos como empresa. Y sí es importante reconocer cómo está la brecha entre esas dos legalidades que van concurriendo. Una de ellas tiene prácticamente el control interno en el país y la otra tiene el control por fuera del país en términos generales. Punto más hacia afuera, punto más hacia adentro. Pero sabemos que adentro, si no cumples con lo que te dice, lo que sale de la Asamblea Constituyente, vas a tener problemas, y problemas serios que pueden llevarte como empresario hasta a perder tu empresa. Entonces ese es un punto. Yo te había mencionado que el primero era el cambio generacional. Era muy importante que la dirigencia empresarial gremios, empiece a cambiar. Más que nada porque el gremio, que se ha acostumbrado a funcionar como que con sacar una solicitada o una carta pública ya hizo su trabajo, yo te diría que justamente si ese es el trabajo, ese es un trabajo que no debe ser hecho. Porque te estás metiendo, como te decía antes, en un campo donde no sabes manejarte bien. Si tuvieras todo el aparataje para poder moverte en política, prácticamente te convertirías en lo que estás queriendo atacar. Pero fíjate, Benjamín, las organizaciones gremiales, las organizaciones, los gremios y organizaciones de este tipo, empresariales o no, bueno, son organizaciones políticas con P mayúscula, porque
tratan de influir en los cambios para que mejore la sociedad. O sea, una cosa es entrar en lo partidista o lo político o la injerencia, pero además los empresarios o los gerentes como tú son capaces de llevar adelante porque saben de planificación estratégica cómo se logran los cambios. O sea que ahí lo que tú dices es cierto, pero no dejemos de lado que son organizaciones que tratan de influir o que influyen en las posibilidades de los cambios para mejora de los ciudadanos. Pues. Ok, coincido contigo. El punto mío es que de un momento en adelante tú tienes que priorizar algo. Por supuesto. Nosotros en nuestra mente operamos en forma paralela y con unas especies, son reales redes neurales, ¿no? Ajá. Pero la realidad nuestra es más secuencial. Nosotros movemos paso 1, paso 2, paso 3 y los recursos los vamos asimilando en forma secuencial. La asignación de nuestro tiempo, yo diría que si tengo que elegir, yo como dirigente empresarial, en tratar de armar una cadena de suministro. O sea, imagínate, vamos a fantasear porque tu público nos permite hacer eso. Uh-huh. Que el empresariado venezolano fuera una especie de holding virtual, donde cada sector empresarial es como una unidad estratégica de negocio y donde las unidades de servicio, las que proveen frío, las que proveen transporte, los que proveemos consultoría, los contadores, los abogados, en una relación matricial apoyamos a esas líneas de negocio, esas unidades estratégicas de negocio, que serían los sectores. Uh-huh. Si yo me pongo arriba como líder empresarial y digo, me voy a concentrar en que este holding que tengo a la fecha de hoy, a esta hora, quiero que esté igual o mejor dentro de 1 año, 2 años, 3 años, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Tengo que salir a pelearme y a mejorar a la sociedad o tengo que primero ponerme cara adentro a tratar de integrar las distintas organizaciones y empresas? Fíjate, tener 5 o 6 empresas pequeñitas de transporte de valores, o 2 o 3, porque en este momento tenemos hasta la más grande de todas, está presentando problemas y se hace hasta monopólica. Cuando tú tratas de ver si produjeras una alianza estratégica entre todas, si no se pueden intercambiar camiones, intercambiar cauchos, tratar de tener talleres comunes, o sea, ver cómo consolidas lo que tenemos de aparato productivo. Para subsistir. Pero puede ser mucho más que subsistir, porque yo lo veo en un periodo T+1, que es cuando empecemos a cambiar. Ajá. El embate de las empresas extranjeras, cuando vayan a entrar, nos van a arrasar, a menos que estemos sólidos y preparados. O sea, siento que el mensaje hoy para el conjunto del empresariado es: consolidémonos, compactémonos, asumamos los roles y los espacios que tenemos que asumir, por 2 razones. La primera es la que tú dices, sobrevivir, pero la segunda es poder hacerle frente a una entrada. Hace un ratico hablábamos de lo que era la tecnología y si vamos a estar preparados o no. Ese embate va a ser brutal. Si no tenemos la manera de estar totalmente agrupados para tratar de prepararnos, va a ser muy grave. El ahora y el mañana. Así es, creo que vamos a ir a un corte ahorita y vamos a continuar porque es muy interesante este tema y cómo, bueno, el sector empresarial que hoy comienza su asamblea anual, el sector empresarial organizado en la cúpula de todo el sector que es Fede Cámara, piensa, pues creo que van a debatir, enfrentar pues todo lo que el mundo globalizado va a traer a Venezuela cuando salgamos de este marasmo en que estamos, ¿no? Ya regresamos en Aquí se habla libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella,
la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos en Aquí se habla libertad con nuestro invitado de hoy, el doctor Benjamín Tripier, consultor de análisis del entorno, economista y quien escribe todos los días. Pensé que era semanal, pero es diario. Hay que tener de verdad bastante capacidad y tiempo para escribir diariamente. A mí me cuesta muchísimo hacer una columna diaria, pero en el Universal ahí lo pueden leer porque además son sus artículos son temas bien interesantes sobre el desarrollo organizacional, la empresa, los cambios que vienen. Y tú decías, Benjamín, o estábamos hablando del reto más importante que están afrontando las empresas en la Venezuela de hoy y en el futuro propio, que es la preservación de sus facultades productivas y de ofrecer a los ciudadanos bienes, ¿no? Sí, el tema, no quisiera dar un mensaje equivocado de que hay que mantener vivas las empresas contra todo pronóstico. Yo creo que la empresa que está enferma por estar mal manejada debe caer naturalmente y se cerrará. Por eso tengo la teoría de que hay que, más que hacer énfasis en las empresas que cerraron, hacer énfasis en las que están abiertas y por qué están abiertas. Y si alguna de ellas que son competitivas, pero por razones que se escapan al mismo giro de negocio, que puede ser el temor, que puede ser la inseguridad, que puede ser... Pero que es un ambiente muy hostil. A la formación de empresas, ¿no? Allí es donde tal vez habría que constituir un fondo de rescate donde se le diga al dueño, mira, tu empresa está funcionando bien, si quieres irte, pero déjanos, grupo empresario dirigente, buscar los inversionistas para que no cierre. O sea, por eso creo que no es utópico pensar como un objetivo de ahora en adelante es que en Venezuela no cierre ni una empresa más. Pero volvamos al esquema. Porque además eso crea empleo, genera riqueza, la empresa, ¿no? Pero ante este ambiente... El accionista tiene que preservar su inversión, por un lado, por otro las fuentes de empleo, por otro lado el impacto que tiene en la zona de influencia de las comunidades, las empresas, y la otra finalmente son los bienes y servicios que va ofreciendo, que nosotros estamos en una etapa donde con que haya bienes y servicios uno se daría por bien servido, de donde vengan no importa, pero sí importa. Lo ideal sería que pudiéramos abastecer desde nuestra propia plataforma empresarial lo que está ocurriendo. Tú mencionabas sobre las protecciones que había en el pasado. Yo no creo que deba haber, que una empresa deba ser protegida, ni deba ser ayudada, excepto cuando estás en una industria incipiente que sabes que tienes que apoyarla para que llegue a ser competitiva. Es como la semilla. En ciertas zonas de Argentina tú dejas caer descuidadamente una semilla y te crece algo. En ciertas zonas de aquí tienes que subsolar a 20 centímetros para colocarla. Y esa semilla tiene que ver cómo hace para subir 20 centímetros sin morirse en el camino. Entonces vienen los encapsulamientos, se le dan nutrientes, o sea, se le ayuda a que llegue a valerse por sí misma. Yo creo que eso es importante para una empresa, pero en sectores determinados y con características determinadas. Es posible que tengamos que pensar en el futuro en ayudar a algunas empresas, pero uno se pregunta ¿con qué? Se acabó la plata. O sea, se acabó la posibilidad de decir apoyo el Estado o hacer tal cosa. El Estado está en un estado de supervivencia tal que le va a quedar difícil hasta atender las obligaciones básicas que podrían ser los temas sociales. Entonces, otro llamado que hago es que justa o injustamente al empresario le está tocando y le va a tocar más participar en mantener lo que significa en la teoría de la responsabilidad social el certificado para operar.
pero no es que le van a quitar el certificado, es que se le va a morir el público, si no... Sí, no, además para eso es cuando esto cambie, pues la inversión que vendrá pues para hacer crecer esas empresas, pues porque si son de verdad valiosas y competitivas, pues va a haber inversiones. Lo que tiene que haber es un marco jurídico y libertad económica y libre comercio, Totalmente. Que es lo que los ciudadanos requerimos, ¿no? Y bueno, y es lo que ha mostrado a nivel histórico y en el mundo, que es lo que da resultado. Pero fíjate, la conversación pareciera ser que tenemos que entrar en un estado de hibernación hasta que las cosas cambien, pero no, esto va a ser mucho más largo de lo que creemos. Eso significa que tenemos que operar para el mientras tanto y no para el día después. O sea, concentrémonos en el mientras tanto y pongámoslo como un objetivo de todos los días. Si en la ¿Qué es lo que está pasando? Pues, y fíjate que lo que comentábamos al principio del programa esta semana, que va a ser el Caracas Startup Week, que va a haber, están invitados todos, se pueden meter en la página del Caracas Startup Week y van a ver la cantidad de gente pues apostando a eso que estás comentando, pues al emprendimiento, a la capacidad en todos los ámbitos de la vida nacional, en los sectores que siempre va a ser, porque yo creo, Benjamín, y bueno, no lo creo yo, es lo que uno vislumbra cuando ve el mundo globalizado, que lo que se mueve ahora es la economía de servicios. Entonces ahorita muchos de estos emprendimientos son para ofrecer servicios en todo el espacio del mundo y del país, pues son emprendimientos pues de consultoría como el tuyo, de repostería, de comidas, de orfebrería, de moda. Es que es la economía de servicios la que se está moviendo ahora en el mundo, ¿no? Y Venezuela tiene que entrar allí de todas, ¿no? Uh-huh. Retomo lo que decías antes de cómo escribo todos los días. Tengo escribiendo desde los años 80, es como una práctica, entonces se hace como natural. Escribo tempranito en la mañana, porque parte, lo que sale al público es una parte limitada de un informe privado para clientes, para empresas. Uh-huh. Empresas, y puede haber algún tipo de organismo internacional que también le interesan estas cosas. Pero eso significa que es como la obligación diaria de analizar para responder a los clientes, para tratar de que ellos tengan una hoja de ruta sobre la cual moverse. Entonces la parte que sale publicada en el periódico creo que es una ayuda, no me cuesta mucho más hacerlo para que se publique. Sí cuido muchísimo cosas que en el privado puedo decir directamente, en el público tengo que ser un poquito más amplio y amigable. Pero en definitiva creo que la información que nos haga reconocer dónde estamos parados versus dónde nos gustaría estar parados, exacto, es importante. Si un gerente llega a la mañana a tratar de levantar su empresa un lunes con lo que le gustaría que sea, seguramente va a tener problemas. Y la otra es que tiene que llegar en forma optimista. Uh-huh. A veces es muy difícil, porque te pueden haber pasado cosas en el fin de semana y tú cuando llegas, pero si un empresario o un gerente alto llega con algún perfil de negatividad, de esto se acabó, a esto se lo lleva el diablo y cosas por el estilo, al tercer día él perdió su empresa, porque eso le va a llegar primero a su secretaria, segundo a los del comité ejecutivo y tercero aguas abajo. O sea, en manos del gerente y del empresario está mantener la empresa en marcha y hacer que la gente se sienta que está con un líder delante. Así es, y vamos a seguir conversando con Benjamín Trippier de esto tan importante que comentas ahora, el mantener el optimismo y no dejarse desfallecer, tanto como persona como empresario. Pero vamos a ir al corte de las noticias ahorita y regresamos con Aquí se habla libertad y nuestro invitado Benjamín Trippier. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Activistas, sociedad civil y familiares de presos políticos
protestan este lunes frente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para rechazar la tortura. El sacerdote jesuita Arturo Peraza calificó de contundente la posición que expresó la Conferencia Episcopal Venezolana sobre la realidad que vive el país y las posibles salidas de esta situación. Utilizar el documento de la señora Bachelet yo creo que fue un elemento importante porque, como tú bien sabes, el gobierno se ha dedicado también durante la semana pasada a desmeritar el informe. Y bueno, lo han desmeritado fundamentalmente de dos grupos. El grupo más radical de la oposición, que normalmente todo le parece mal, y por el otro lado el gobierno. La verdad es que para la Conferencia Episcopal era importante poder señalar el informe, porque yo creo que eso marca un hito fundamental. El documento de la señora Bachelet es una descripción bastante clara de lo que está ocurriendo dentro del país. Y eso tiene un efecto inmediato, que es señalar que el Estado en este momento es un Estado fallido y es un Estado también en una situación prácticamente delincuencial. No, si tú quieres ver, un Estado criminal, porque todas estas descripciones de torturas, asesinatos y una cantidad de violaciones a los derechos civiles y políticos pues convierten al Estado prácticamente en un delincuente. Eso es lo que lleva a que la Conferencia Episcopal al final esté diciendo que estamos delante de una situación absolutamente ilegítima y que esto tiene que ser transformado de la manera más rápida posible. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 10.477 protestas durante el primer semestre de 2019, equivalentes a un promedio de 58 diarias. En materia internacional, el ministro español de Exteriores y Cooperación en Funciones, Josep Borrell, aseguró que la Unión Europea hace lo que puede para lograr salvar el acuerdo nuclear con Irán. Donald Trump afirma que el frenazo del crecimiento económico de China refleja la eficacia de la guerra comercial. Y en los deportes, en el fútbol francés, Neymar llegó este lunes a la concentración del Paris Saint-Germain en un ambiente de clara tensión y con una gran incertidumbre sobre su futuro. 11:34. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la Avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderna. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad y nuestro invitado Benjamín Tripier, que estabas conversando precisamente de cómo el optimismo debe ser parte de los ciudadanos que sabemos que y podemos salir adelante y construir un país mejor. A eso estamos apostando todos, ¿no? Y bueno, y dentro de ese optimismo también hay cosas, bueno, tristes, pero tú comentabas los gerentes que deben llegar a su oficina, pues, y transmitir a todo su personal en el trabajo, pues, que sí se puede, que podemos salir adelante, pero también tú, en tu análisis de entorno, comentabas de un caso muy triste de un niño que hay que hacerle un trasplante de médula, ¿no? Sí, Benjamín. Es de los diferentes casos que hay. Hemos tenido noticias en el mes pasado de 5 niñitos que fallecieron a lo largo de una semana. Pero este caso específico se va a hacer en Venezuela, 80% de los casos que se presentan
son para perfiles de muy bajos recursos económicos, ¿no? Entonces ahí es donde hay que apoyar en lo que se pueda. El caso concreto que es Keiler Herrera, de 11 años, necesitan el siguiente mes resolver, cuando uno dice resolver pareciera sencillo, sí, bueno, pero ahí si no resuelves, sí, hasta ahí llegaste, ¿no? Es terrible y creo que sí lo podemos lograr. Yo estoy desde el viernes pasado, yo lo conocí el jueves, insistiendo a través de, gracias a Dios tengo la columna, sí, ya he tenido llamados para ir incorporando, el total son 450 millones de bolívares, pero en definitiva son unos 50 y pico de mil dólares, que entre varias personas se pueden lograr. Entonces uso tu programa y la sensibilidad de tu claro, audiencia, de la audiencia, claro que sí, bueno, porque como ese hay miles de casos en la Venezuela. Sí, nosotros de podemos hoy, ¿no? mandar, porque tengo el diagnóstico y el presupuesto de dónde sale, que es todo en Venezuela, ¿no? Y por organizaciones sin fines de lucro que trabajan con muchísimo profesionalismo. Yo creo que no se hace todo acá por falta de capacidad amplia. Por eso hay que mandarlos para afuera algunos, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es el... Pueden por @fundamédula, si por tus redes sociales. Sí, puede ser la mía, es @betripier, que es el Twitter, o betripiernetn@gmail por el correo, y con mucho gusto les envío toda la información. Es importante ayudar. Mira, lo que uno pueda. Volvamos al tema del optimismo. No es un optimismo de que Dios me ayude o Dios proveerá o algo por el estilo. Se llama optimismo informado. O sea, yo no le puedo decir a mi gente cosas que no son. Así es. Pero es distinto decirles las cosas desde el punto de vista del vaso medio lleno que del vaso medio vacío, porque la realidad es incuestionable. La realidad del tamaño de una catedral la tienes ahí todos los días. Entonces, juntos podemos, sí. Esto tiene que cambiar también. Todo el entusiasmo que puede venir desde, digamos, lo que podría ser el coaching. Uh-huh. Pero la realidad es que si no manejas tus piezas y los componentes de costo, gasto, oportunidad, qué productos estoy haciendo y ya no debería hacer o debería suspenderlos, qué cosa debería aliarme con un competidor para poder hacer algo juntos. Yo llego a imaginarme un determinado producto en el anaquel de un supermercado cuya etiqueta tenga los logos de 4 empresas competidoras. ¿Por qué? Porque era más fácil y mucho más económico trabajarlo de esa manera. Uh-huh. Mira, el punto en todo esto es que hay que tratar de saber que estamos todos en el mismo barco, y que si no lo ayudamos, seguramente ese cambio que va a venir, pues no cabe duda que va a venir, pero puede que nos complique la situación. Yo trato de ver siempre el caso de Argentina como un post-chavismo. Uh-huh. Y uno se encuentra que tu otra parte no desaparece, no se disuelve, no se evapora. O sea, el chavismo tiene hoy en Venezuela un peso suficiente como para que en cualquier cambio que vaya a haber en el futuro vaya a estar presente. O sea, cuando yo hablo de optimismo informado, es pensando que tiene que haber una transformación también de parte del componente chavista con el que haya que moverse en el futuro de transformación. O sea, estamos juntos en este barco, y pensar que la posición amigo-enemigo en realidad entre venezolanos no nos va a ayudar mucho. Sí, la verdad es que es importante el no perder el optimismo de que sí vamos a salir de esto, pero la realidad te encierra de tal manera en que, bueno, vas al mercado y no tienes poder adquisitivo para adquirir los bienes y servicios que están, porque, bueno, nuestra moneda no vale nada y prácticamente el país se ha ido dolarizando de facto, y lo único que no está dolarizado son los salarios. Entonces, la gente no tiene cómo adquirir ese producto que sí está en el mercado, ¿no? Entonces, esta realidad que además, bueno, el tema de la salud, no hay los medicamentos, o los medicamentos están
tan costosos que, bueno, volvemos al tema de la inflación y además los ataques permanentes al sector empresarial. Pues nosotros en CEDICE tenemos el Observatorio de Derechos de Propiedad, donde llevamos una estadística de todo lo que ha sido expropiaciones, estatizaciones, nacionalizaciones, que la gente cree que como ya no se dicen a voz en cuello, no se siguen haciendo, pero la visita de los entes del gobierno permanentemente a las empresas, a los comercios, etcétera, es una manera de hostigar y de atacar el derecho a la propiedad. Entonces, los cambios tienen que ser muy profundos para la Venezuela que viene y hay que estar preparados, como tú bien dices, porque sí, aquí en este momento están ocurriendo cosas que con los empresarios son unos héroes, tú muy bien lo dices en tus artículos, ¿no? Y yo lo considero así, porque continúan allí trabajando, creando empleo, manteniendo a su personal, que es lo que ahorita es lo que te manda pues la situación, mantener a tu personal, dándoles todas las posibilidades de que no se vayan, porque mira, el éxodo también es durísimo. Terrible. Mira, el mensaje más claro creo yo que hay que darle al gobierno es, mira tú aquí, todo lo que tienes alrededor, desde el micrófono, las pantallas, todo lo hizo una empresa privada, aquí o en alguna parte, nunca un gobierno. Entonces lo importante es tratar de que del lado del chavismo puedan aterrizar ese concepto de que lo que alguien llamaba zapatero a tus zapatos. O sea, los gobiernos están para crear las condiciones del entorno favorables y las empresas están para producir. Cuando uno se mezcla con el otro, que es el cortocircuito que tenemos desde hace 20 años, es lo que nos lleva a esta situación. Creo que hay que como separar, pero eso lo tenemos que entender todos. Sí, bueno, y aquí definitivamente podemos darle clases a otros países de cómo gerenciar una empresa en ambientes hostiles y en ambientes supremamente controlados, ¿no? No solo eso, que he aprendido dando vueltas por Sudamérica con este tema de las empresas, ¿no? Hace 10, 15 años se decía que el empresario y el alto gerente era arrogante y distante de sus trabajadores y que lo que le faltaba era el buenos días y la palmadita. Borrémonos estos 10 años y pongámonos hoy. Está la cercanía entre el empresario y sus trabajadores, que se llega a saber cuál es el nombre de la mamá que tiene un problema de este trabajador, estar pendientes todo el tiempo. O sea, se ha llegado a un componente de integración que es envidiable, creo que va a ser un caso de estudio para que el resto del empresariado en Latinoamérica llegue a tener conciencia no solamente de lo que significa la cercanía empleado-trabajador, sino también con su entorno. O sea, la integración. Hay ciertas localidades en este país que están prácticamente dependiendo de lo que esté haciendo la empresa importante de ese lugar. Exactamente. Porque en la medida que el Estado se ha ido retirando, lo que le está quedando es aquel ente que tiene organización, que tiene continuidad, que tiene consistencia, que sabes que mañana va a estar ahí, que pasado va a estar ahí, y que necesita que eso esté operando. Y para eso va a arbitrar todo lo necesario. Creo que es una etapa de muchísimo aprendizaje la que hemos tenido en lecciones aprendidas, le llamo, para el empresariado, pero que debería ser aprendida también por el resto de Latinoamérica. Sí, cierto. Y bueno, tú también haces estos que tú hablabas al principio de análisis del entorno que le mandas a tus clientes y a organizaciones internacionales, y en ese sentido, pues aparte de lo de que manifiestas del sector empresarial y lo que escribes sobre ello y de cómo hay que, tener una ruta hacia dónde vamos para los cambios que van a venir, porque sí estamos seguros, desde aquí se habla libertad, apostamos a eso, de que Venezuela va a cambiar, de que los ciudadanos queremos reconstruir este país hacia más apertura económica, hacia más libertad de los individuos para aprender y emprender, que es lo que queremos, y a que los empresarios de nuestro país se fortalezcan, pero a la vez compitan, porque lo importante es competir para que los ciudadanos podamos obtener recursos, bienes, servicios mucho más adaptables a nuestra moneda, y que haya una estabilización económica con una moneda fuerte que nos permita ahorrar. Rocío, modifiquemos la palabra competir en Venezuela por competir, el co-petition, que es una mezcla
de competencia con cooperación. Uh-huh. Creo que es necesario que busquemos los puntos en común. El competidor mío puede ser mi aliado en muchas cosas y competidor en otras. Exacto. Mi proveedor puede ser mi socio. Mi cliente puedo llegar a comprarme un cliente grande que está por cerrar para evitar que cierre y mantener la cadena aguas abajo. La cantidad de oportunidades que hay en la Venezuela de hoy vista positivamente, no solamente de cara al futuro, sino de cara al mientras tanto en el que estamos, son impresionantes. El tema es que los vas a ver solo si te levantas con optimismo y empuje para hacer las cosas, y no los vas a ver porque el lente te produce astigmatismo cuando no estás preparado para eso, si andas deprimido y pensando que esto no lo rescata nadie. No, y hay que prepararse tanto como ciudadanos, como consumidores, como empresarios para esos cambios que vienen, pues, y bueno, y la tecnología lo está demostrando, pues el acceso que estamos teniendo a muchas cosas, pues es producto de toda esa cuarta revolución industrial que la llaman, y que nos está acercando cada vez más a posibilidades de bienes mundiales al alcance de nuestra mano, ¿no? Y eso va a venir. Entonces volvamos a nuestros empresarios jóvenes que están arrancando. Despolitizarse, concentrarse en la tarea que es tratar de unificar al gremio, no de la forma dura de las alianzas, del competition que te estaba mencionando hace un rato. Tratar de entender cuáles son los mercados de futuro. Por ejemplo, todas estas firmas que se dieron la semana pasada, por cierto, hoy en la provincia de Santa Fe, en Argentina, está produciéndose el cambio de mando de Mercosur. Uh-huh. Está dejándolo Macri y lo está tomando Bolsonaro. Chile no está en Mercosur. Cierto. Pero entre Mercosur en sí mismo, más la firma del acuerdo con la Unión Europea, que va a estar listo en 2 o 3 años, hay unas oportunidades impresionantes para el exportador incipiente venezolano. O sea, las pocas divisas que se pueden estar aportando al mercado cambiario hoy están viniendo de allí, de aquel exportador que tiene un 20%, que necesita, o la parte que más allá de la que le tiene que vender al Estado, que necesita bolivarizar para poder pagar sus costos internos. Creo que tenemos que estar atentos también a ese tipo de oportunidades. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que está sancionado en Mercosur, pero los ciudadanos, personas naturales y jurídicas, seguimos teniendo todas nuestras capacidades operativas abiertas y funcionales. Y nuestro pasaporte dice Mercosur. Vamos al corte y venimos entonces para los minutos finales de Aquí se habla libertad con el doctor Benjamín Tripier y estos temas tan interesantes sobre el futuro del sector empresarial en Venezuela. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Continuamos con Aquí se habla libertad y el doctor Benjamín Tripier
para entonces tener estos minutos finales, Benjamín, para ver pues cómo será ese reto para el sector empresarial. Ellos van a debatir mañana en la Asamblea de Fedecámaras, pues precisamente todo lo que se presenta, cómo producir mejor el marco jurídico que se necesita para ello, al desmantelamiento de los controles, porque con tanto control imposible, porque los ciudadanos pues no podemos obtener eso que queremos, que deseamos, y tener la libertad de elegirlo. Y van a tener al final del evento mañana una conferencia con el padre Ugalde por el tema de la ética y los valores, ¿no? Porque creemos también que ha habido como una quiebra moral en el país y hay que recuperar otra vez la ética en nuestras relaciones y en todo lo que hagamos. Sí. Yo separaba esto en dos momentos, el mientras tanto y el futuro. Sin duda hay que trabajar muchísimo en tratar de crear el mejor futuro posible, pero desde unas bases realistas de proyección y planificación. Pero el énfasis es el mientras tanto. ¿Cuál es el marco jurídico que tengo y el que debería tener? El que debería tener, está bien, yo lo entiendo. Pero tengo que ver cómo me desenvuelvo en el que tengo, qué voy a hacer con el impuesto tal, qué voy a hacer con el transporte de mis productos. O sea, hay un trabajo de todos los días que allí es que es defensivo de alguna manera, porque tú tienes un entorno hostil, como decíamos al principio, y tienes que buscar las maneras. O sea, yo concentraría, no quisiera ir a desconcentrar, pero le daría una importancia y un peso relativo importante al presente y al mientras tanto, y no solo a pensar en el futuro ni en lo que nos gustaría que sea. Porque lo único que nos va a mantener vivos es el realismo, lo que se llama realismo informado. Si yo tengo un optimismo informado, desinformado, que me llega a tomar decisiones incorrectas, me voy a encontrar con que estoy perdido en un determinado momento. El siguiente paso del optimismo desinformado, que es con el que arrancamos en enero, por ejemplo. Acá. Exacto. Arrancamos con un optimismo desinformado. Nos encontramos con un realismo informado ahora y tenemos que ir a un optimismo informado. El optimismo informado significa: pongamos los pies sobre la tierra, pensemos en un futuro, pero también en el presente. El presente es el único que nos va a permitir llegar al futuro. La suma de presentes que hay que mantenerlo activo, defensivo y tomar la ofensiva. Fíjate, en lo que estamos hablando de transiciones, yo estoy convencido que nuestras transiciones empezaron hace tiempo, pero que ninguno de los actores se da cuenta, entonces se los va a llevar. O sea, tanto el chavismo como a la oposición se van a encontrar en un determinado momento que la lectura no era la que había. Si no, nos estaríamos en golpes contra golpes, frenadas y aceleradas a cada rato. El punto concreto es que se me fue la idea. Sí, bueno, lo del optimismo informado, ¿qué significa? Y qué el optimismo desinformado. Sí, que el punto es que si vamos a ganadores y perdedores y tomamos lados, es ver cómo tratamos de encontrar unos puntos de encuentro pensando en que la transición económica ya arrancó tímidamente, pero el tener las mesas de cambio donde tú puedas armar la estructura de precios desde el mercado y no desde el mandato del Estado, ya te da, es hasta pequeño, pero resulta que hay una cadena de transmisión con la economía real, que si tú armas los precios se conforman a nivel de mercado en la divisa, van a terminar formándose también de esa misma manera en el mercado. Lo que está ocurriendo es que el precio se dispara en el mercado de cualquier bien en un anaquel, pero eso ya es techo. Eso significa que de ahí no sube. De ahí lo que puede hacer con políticas comerciales, con el optimismo informado, es decir, bueno, déjame bajar. Entonces hay algunos precios que empezaron a bajar en el siguiente mes, simplemente porque la gente no los compraba y sigue sin comprarlo. Hoy en día tú quieres comprar cualquier producto en un envase grande y la gente no te lo paga. Entonces el empresario tiene que bajarlo
2 o 3 niveles para que sea comprable. Esa adaptación de mercado es lo que yo llamo la transición económica, que va de lejos por delante de la transición política que está tomando y además, bueno, tiempo. el ciudadano que es muy inteligente y el mercado es mágico, pues el ciudadano está informado y ya sabe cómo manejarse en ese orden espontáneo que lo llamaba Hayek. Bueno, Benjamín, lamentablemente como la radio, el tiempo es así, ya culminamos nuestro programa Aquí se habla libertad. De verdad, muchísimas gracias por haber venido. Ya te invitaremos en otra oportunidad porque nos quedamos sin hablar del entorno del país más político, pero será en otra oportunidad y en Aquí se habla libertad. Agradecidos entonces a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción a Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Arteaga y hoy con ustedes Rocío Guijarro. Nos vemos y nos oímos el próximo miércoles en RCR 750, la radio que se ve. Hasta el próximo miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio